because of the email we have with UNDP that it has limitations, but in the Gmail, there should be no problem in any case. Yeah, I sent it. Oh, okay. Should be here. I just sent it now. Oh, okay. Yeah. But I can run it from here, no? Yeah, sure. Yeah. Just in case, if you want to. Should be here in a minute then. And let me see how we're doing. I think we could start like in what, Fer? 2 minutes? 48. People will start to join, you know. I guess 2 minutes, it's okay. Oh, it's here. Thank you. Thanks, Trevor. Una sugerencia a los participantes que nos escuchan, buenos días, es si pueden poner en su nombre quizá el país del sistema de áreas protegidas que representan, sería fabuloso. De lo contrario, pues ya cuando empecemos, pueden decir su país y si pertenecen a algún grupo de trabajo. Gracias. Pues Fer, si ¿quieres que empecemos y se vayan sumando? Ya son 9:06. Yo creo que sí, vamos empezando para que nos dé tiempo de tener espacio para la ronda de preguntas y respuestas. Tu audio se escucha un poquito mal de repente, nada más para que sepas. Sí, ya sé, tengo ese problema. Empiezo a hablar y de pronto se lleva. Pero después de un rato se escucha bien. Y lo del fondo es mi perro que intenté guardar y alguien lo dejó salir al jardín y está peleando con unas ardillas. Va a perder. Sí, como todas las mañanas. No pasa nada, Bueno. todos iguales así, ¿no? Sí. Niños, mascotas, todo. Sí. De pronto ahorita puede ser que aparezca una carita también aquí a preguntar quiénes son mis amigos. Es lo interesante de la pandemia. Bueno, pues si les parece bien, vamos a arrancar este segundo webinar, esta segunda sesión virtual que está enfocada a los diálogos post-2020. Ustedes saben, la Red Parques es la anfitriona de esta segunda sesión de webinarios y la idea pues es que podamos seguir platicando sobre los retos que tiene el planeta y la humanidad en este momento para poder lograr la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, a mí me encargaron dar unas breves palabras de presentación y voy a aprovechar para presentarme. Mi nombre es Fernando Camacho, soy director general de Desarrollo Institucional y Promoción en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Estoy hablando a nombre del biólogo Roberto Aviña Carlín, el comisionado nacional, quien me extiende un cordial saludo y por motivo de agenda no puedo estar presente en este momento para presentar y para dialogar también sobre los retos que tenemos en torno a la Agenda Post-2020.
Antes que nada, pues me gustaría darle la bienvenida a todas y todos los miembros de los sistemas de áreas naturales protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Como les decía, este es nuestro segundo webinar. Ya tuvimos un primer webinar alrededor de hace 15 días, 3 semanas, no recuerdo bien, donde tuvimos la presencia de expertos en el tema del CDB. Y pues este segundo webinario ya es para entrar un poquito más en el tema de qué es lo que de algunas de las metas que se están planteando, ¿no? También quiero darle la bienvenida a invitados especiales, a miembros de la WWF, de la IUCN, del proyecto IAPA, a nuestro secretario técnico de la red Parques, la FAO, a colegas y socios, y algunos de ellos amigos y amigas de los sistemas de áreas protegidas que forman parte de la red Parques. México en este momento es quien ostenta la coordinación regional. Una de las propuestas que hemos dado a los miembros de la red en los últimos meses es que podamos crear un grupo de trabajo justo para las metas del post-2020. Yo sé que hay mucho trabajo en torno a esto. En CDB ya existen pues, distintos grupos. Está el GRULA, que están muchas personas trabajando en este tema. Están las Open-Ended Working Groups que están trabajando en ello. Pero queríamos nosotros también abrir la posibilidad de un diálogo en torno solamente a las áreas naturales protegidas y a las metas post-2020. Yo sé que en estos grupos de trabajo los contextos son más amplios, llegan a entrar pues expertos en materia de seguridad alimentaria, biodiversidad, especies, y aquí lo que queremos es que dialoguemos nosotros, los que nos dedicamos a las áreas protegidas, los que tenemos este mismo lenguaje, y que podamos también sobre los retos, por ejemplo, las metas al 30 al 30, que pues todos sabemos que es bastante complejo en como el que vivimos actualmente de una crisis de salud, recortes presupuestarios a todos los niveles. Entonces, pues, por eso es que creemos que es importante este tipo de diálogos previos a poder crear nuestro grupo de trabajo post-2020. Este seminario va a estar, consta de 2 momentos. Los primeros son 2 presentaciones por expertos. Ahorita me voy a dar un momento para platicar. Y posteriormente un diálogo, una discusión con los panelistas para poder que sea más rica, no solamente escucharlos, sino también que podamos proponer algunas cosas, podamos platicar con ellos, ¿no? Quiero comentarles que y sobre todo a los panelistas, pedirles su aprobación para grabar este webinar y posteriormente retransmitirlo el viernes 3 de julio a las 12 horas a la hora de la Ciudad de México y de Colombia, para que los colegas que no lo pudieron ver en este momento lo puedan transmitir, ¿no? Entonces, en las presentaciones estarán, una de ellas, la de Trevor, estará en inglés, pero se estará dando en español, para que, o al revés, ahorita vamos, no recuerdo, pero por ahí, tendremos la oportunidad de que nuestros colegas de Caribe y de Guyana también puedan ser partícipes de esto y puedan más fácil la comunicación con ellos, ¿no? Entonces no me quiero extender mucho, le voy a dar ahora la palabra al doctor Enrique. Él tendrá 20 minutos de diálogo y él primero fue un profesor universitario durante mucho tiempo que se veía justamente escribiendo y dando clases sobre un obituario de la vida oceánica. Entonces, digamos que llegó un momento en el cual dejó la academia para convertirse en un conservacionista a tiempo completo y ahora es un explorador en residencia de National Geographic. Es fundador de la iniciativa Pristine Seas, un proyecto que combina la exploración, investigación y medios para inspirar a los líderes de los países a proteger los últimos lugares salvajes oceánicos, ¿no? A la fecha, Pristine Seas ha ayudado a crear 22 de las mayores reservas marinas del planeta, cubriendo un área de 5.8 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros, nada más como presumir, tenemos uno de los parques nacionales más bellos, que es las Islas Revillagigedos, y también es uno de los más... Y seguramente, Enrique, tú tuviste algo que ver por ahí. Entonces, pues ya no quito más el tiempo, te dejo la palabra y muchas gracias y buenos días a todas y todos.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Es un placer poder hablar con todos ustedes hoy. Déjame que comparta mi pantalla. Entonces, hoy me gustaría hablarles de por qué, si hablamos de las metas post-2020, ¿por qué necesitamos más del 30% del planeta protegido para 2030? Y quería decir que aparte del trabajo que estamos realizando con Pristine Seas para ayudar a crear áreas marinas protegidas, también estamos trabajando en una campaña con ya 30 países y va creciendo el número para proponer que se proteja al menos 30% del planeta, mar y tierra, con todas las consideraciones adecuadas como una de las metas para el COP15 de la CBD, para el Post-2020 Framework. Entonces, cuando hablamos de protección, tanto de mar como de tierra, con gobiernos, siempre nos preguntan 4 cosas. La primera es, ¿por qué necesitamos áreas protegidas? ¿No podemos manejar nuestras actividades sosteniblemente? ¿De verdad necesitamos áreas protegidas? La segunda, una vez se convencen de la necesidad de áreas protegidas, es ¿cuánto hay que proteger? La tercera pregunta es ¿dónde? Y la cuarta, como siempre, es ¿cuánto me va a costar? Sobre todo los ministros de finanzas siempre preguntan ¿esto cuánto va a costar? Entonces voy a intentar responder estas 4 preguntas en estos minutos. Primero, ¿por qué las áreas protegidas? Yo creo que no hay nadie que tenga ningún problema en entender por qué necesitamos parques nacionales y áreas protegidas en tierra. Cuando la gente quiere ver naturaleza en su estado más salvaje, más puro, pues va a un parque nacional. Si quieres ver grandes animales, vas a un parque nacional. Si quieres ver bosques intactos, vas a un parque nacional. Se entiende muy bien. En cuanto al mar, poca gente entiende lo que pasa bajo el agua. Y casi nadie entiende lo que pasa cuando se protege un área marina. Entonces, me gusta usar un ejemplo en México, Cabo Pulmo, donde nosotros trabajamos comenzando en el 99. Cabo Pulmo era un lugar bastante desierto, no había nada bajo el agua. No era diferente en el 99 de ningún otro lugar que pudimos muestrear en el año 99 a lo largo del Golfo de California. Y los pescadores, un par de años antes, habían convencido al gobierno mexicano para que crearan un parque nacional en el mar, un área no-take Marine Reserve, un área sin pesca de 70 kilómetros cuadrados. Y cuando volvimos 10 años después, esto es lo que vimos. Este es el mismo lugar, antes y después. Lo vimos volver a un estado totalmente prístino, la mayor recuperación de vida marina nunca medida en una reserva marina en solo 10 años. Y eso incluyó el retorno de los grandes depredadores como las garropas, meros, tiburones y pargos. Este es un ejemplo de por qué necesitamos reservas marinas sin pesca. Este milagro lo hemos visto alrededor de todo el mundo. Cuando protegemos un área totalmente de las actividades extractivas, la biomasa de peces, las toneladas de peces por hectárea, se incrementan sobre 600%. Mientras áreas marinas protegidas que permiten la pesca, con la excusa de la sostenibilidad, no son capaces ni de doblar la biomasa de peces. Entonces, ¿qué ocurre en estos lugares, como en Cabo Pulmo? En Cabo Pulmo los pescadores, aquellos pescadores visionarios, ahora están ganando muchísimo más dinero a través del turismo de buceo dentro de la reserva. Y los pescadores también se están beneficiando de mejor pesca alrededor de la reserva, porque no solamente los peces son mucho más abundantes, sino que son más grandes, lo que significa que producen un número de huevos y larvas desproporcionadamente alto, lo cual está ayudando a repoblar las zonas aledañas. Esta recuperación de biomasa es imposible con ningún tipo de manejo pesquero. Puedes manejar la pesca lo bien que quieras, pero conseguir ese tipo de recuperación de los stocks es imposible mientras sigas sacando. Entonces, los estudios claramente demuestran que las áreas protegidas, tanto en tierra como en el mar, tienen no solamente beneficios dentro de sus límites, sino además más allá de los límites. Y todos ustedes, por supuesto, lo conocen muy bien porque son
gestores están trabajando en áreas protegidas continuamente. Pero quería presentar estos datos que, al menos para el mar, muestran muy claramente que si queremos obtener los mayores beneficios, tanto para la naturaleza como para las comunidades que viven cerca de esas áreas, las áreas totalmente protegidas son las que proporcionan mayores beneficios. Entonces, la segunda pregunta es ¿cuánto hay que proteger? Unos compañeros hicieron una revisión de 70 estudios que trataban de metas espaciales, el porcentaje de un área que debería ser protegida para conservar. Y hay especialistas que les interesa, hay especialistas a los que solamente les interesan las especies raras y los ecosistemas raros, y eso es su foco. Pero cuando añadimos todas esas medidas de calidad, ¿no? Especies que tienen un rango geográfico restringido, lugares donde las especies se agregan para reproducirse o para crecer, áreas que son necesarias para representatividad o para la viabilidad de poblaciones de especies amenazadas, los corredores biológicos entre áreas salvajes, áreas que son todavía intactas, refugios para el cambio climático, áreas que son sumideros de carbono importantes. Cuando añadimos todo eso, todas esas diferentes variables, este estudio mostró que incluso si miramos el mínimo número de variables, estaríamos hablando de 30% como mínimo protegido. Y cuando los añadimos todos, todo lo que diferentes grupos creen que es lo importante a proteger, estamos hablando de hasta el 70% del planeta. Entonces, la media es el half Earth, ¿no? La media es la mitad del planeta que debería protegerse para poder preservar todas esas características ecológicas. En el mar, otros compañeros hicieron una revisión y revisaron 144 estudios y calcularon cuál debería ser el porcentaje del océano a proteger para preservar biodiversidad, asegurar conectividad, evitar el colapso de especies, incrementar el valor de las pesquerías alrededor de esas áreas protegidas, etc. Y como mediana teníamos un 37% del mar para poder conseguir todos esos objetivos. Entonces, más del 30% es absolutamente necesario. 30% es un mínimo del planeta. Entonces, la tercera pregunta es ¿dónde? Porque hay gente que dice, bueno, es que si sentamos una meta espacial, entonces países van a proteger áreas que no son importantes. Bueno, pero ese es un argumento un poco ingenuo, ¿no? Tenemos muchísima información, sabemos perfectamente cuáles son las áreas más importantes. El problema es que, como saben ustedes, hoy solamente tenemos el 15% de la tierra protegido, un poquito más, y el 7% del mar está en áreas que han sido ya designadas o propuestas como áreas protegidas, pero solamente el 2,5% del mar está totalmente protegido de la pesca y otras actividades extractivas. Entonces, en tierra hay muchos estudios, pero me gustaría mostrar uno que está en revisión ahora mismo en una revista científica de unos colegas en Europa que han mirado cuáles son las áreas más importantes para biodiversidad, diferentes niveles de biodiversidad, no solamente el número de especies que pueden ser encontradas en un lugar, la captura de carbono y también la provisión de agua dulce, gracias a ecosistemas, filtración de agua. Y estas son las áreas que han encontrado. Las áreas más rojas son las áreas que son más importantes para optimizar los beneficios de las tres variables: biodiversidad, carbono y agua. Y vieron que si se protegiera el 30%, las áreas del 30% de la prioridad más alta, se mejoraría la conservación del 70% de las especies consideradas en este análisis, que son más de 200.000 especies. Se protegería casi 2/3 de los stocks de carbono biológicos y también se aseguraría la provisión del 68% del agua dulce, limpia, filtrada por ecosistemas. En el mar, mi equipo también tiene un estudio que está en revisión también en una revista científica ahora mismo, y nosotros miramos a 3 objetivos: proteger la biodiversidad marina, ayudar a mejorar la seguridad alimentaria a través del derrame de peces fuera de esas reservas marinas,
y también asegurar la captura de carbono, porque en el sedimento al fondo del océano tenemos otro estudio publicado este año que muestra que en el sedimento, en el fondo del océano, en el primer metro de sedimento hay 2,3 veces más carbono que en todos los suelos de la Tierra. Y parte de ese carbono está siendo perturbado por la pesca de arrastre. Entonces, la pesca de arrastre hemos podido medir que es un emisor de CO2 solamente por el hecho de arrastrar, de perturbar el carbono al fondo del mar. Y eso es algo que no se sabía, que no está en ninguno de los modelos de carbono ni en el Acuerdo de París. Entonces, realizamos un modelo para identificar cuáles son las áreas más importantes para proteger si le diéramos el mismo peso, la misma importancia a proteger la biodiversidad y a producir comida, a ayudar a preservar las pesquerías. Y esta es la solución óptima en ese caso. El 35% del mar protegido nos daría 2/3 de los beneficios de la biodiversidad, 10 millones de toneladas de peces extra, un beneficio neto de 10 millones de toneladas de peces, que es como entre un 12 y un 15% de lo que se está capturando hoy en día. Y casi 1/3 de los stocks de carbono que están en riesgo estarían capturados. La última pregunta es ¿cuánto va a costar? Esta es la pregunta, ¿no?, siempre determinante a nivel de gobierno. Y tenemos un estudio que sale el día 8 de julio. Entonces les voy a comentar un dato que por favor no lo comenten, no lo pongan en las redes. Esto está todavía bajo embargo, pero quería que ustedes supieran que el estudio muestra que los costos de la inversión necesaria hoy para proteger 30% del planeta, tierra y mar, estaría costando como media 140 billones de dólares. Pero lo importante del estudio, el resultado más importante, es que los beneficios económicos superarían a los costos en un ratio de 6:1. O sea, estaríamos obteniendo como mínimo 6 veces más beneficios económicos que se pueden convertir en moneda que los costos. Por lo tanto, proteger al menos 30% del planeta, los estudios científicos son muy claros, es el mínimo que necesitamos para poder asegurar ecosistemas funcionales que proporcionen todos esos servicios ecosistémicos de los que nuestra supervivencia depende, pero además económicamente el Producto Interior Bruto Global, el Global Economic Output de un mundo con 30% protegido sería muchísimo mayor que el status quo donde no hay más protección adicional. Entonces, ahí lo voy a dejar ahí y luego encantado de discutir en la sesión de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Eric. Una de las cosas que platicamos sobre las metas 30-30 siempre son ¿por qué 30 y no 50 o 25? Y creo que hoy en este diálogo, en esta charla que acabas de dar, pues son muchas de las respuestas científicas y los datos duros de por qué en 30. No sé si me alcanzan a escuchar. Pero justo te iba a decir, se escuchó ahí mejor. Sí, justo les decía que en algunos diálogos con algunos actores siempre preguntan por qué 30 o no 50 y esta charla que acabamos de escuchar nos da muchos datos que pueden servir para la justificación de eso, ¿no? O que sirven para justificarlo y estaremos pendientes del estudio que se publicará el 8 de julio. Bueno, pues ahora le damos la palabra a Trevor, un amigo de muchos años. Trevor, me imagino que ahora estás más no viajando tanto porque Trevor siempre andaba de un lugar para otro, dando charlas y de una reunión a otra. Él es un ecólogo y un estratega de conservación de la naturaleza, es sudafricano y promueve la integración de áreas protegidas y conservadas en el desarrollo económico y social sostenible. Se especializa en la gobernanza y la gestión de los sistemas de áreas protegidas y en la incorporación de la biodiversidad en las políticas públicas, el famoso mainstreaming. Es director del Programa Mundial de IUCN sobre áreas protegidas y conservadas con sede en Suiza.
Y por otro lado también tenemos a James Hardcastle, amigo también de muchos años, que se involucró por primera vez en la conservación de la naturaleza en la década de los 90, mientras trabajaba como periodista en España. Desde entonces ha trabajado para apoyar los esfuerzos de conservación de la naturaleza a nivel mundial y tiene una experiencia directa en el Océano Índico, en el sudeste asiático y en las islas del Pacífico. Actualmente lidera el desarrollo continuo del nuevo programa de certificación de áreas protegidas llamado la Lista Verde desde la IUCN. Le dejo la palabra a ambos y sé que van a complementar bastante bien este webinar. Muchas gracias. Okay. Buenos días a todos. Estoy feliz de participar en este seminario, pero hablaré en inglés. I'll share my screen. Good afternoon, everybody from Switzerland. Where is my screen share? Go to here. Okay, Fernando, you can see it? Okay? It's okay. Okay, good. So the slides have Spanish words on, and I will speak in English. The main issue that we are picking up on today is how we can really ensure that the right parameters are included in the post-2020 Global Biodiversity Framework. You're all aware of the Aichi Target 11, and I won't go into any detail about that, but it has been quite successful in giving some direction and some commitment to increasing the coverage of protected areas, both in the terrestrial and marine environment. But of course, it hasn't progressed as well when we look at the issues of quality. Enrique mentioned this paper, which I was actually a co-author on, which was the examination of evidence for the area targets. And Enrique, thank you for giving the detail. I wanted to just basically maybe highlight some of the key findings of that paper in the end, is that when it comes to 17% terrestrial and 10% for marine, everyone understands that that is not enough. And the point I was just making is that the extent, the size of area that is involved in the conservation of biodiversity cannot be separated from the question of quality. These areas need to work in a way that is effective and equitable. So we've seen from the paper that 30% is really a minimum of area that needs to be protected, but much more of the planet needs to be in a condition that conserves biodiversity. So we also have to think that different targets apply at different parts of the landscape and seascape. And I think Enrique has emphasized some aspects of that. So I'll draw on a couple of pieces of work that we've been doing over the past few months. The one was to bring a collection of experts together on the island of Vilm in Germany to look at the quality measures. And I mean, unsurprisingly, so I won't spend too much time on this, we came up with things that all of you would recognize. I just want to emphasize these points. First of all, we've got to make sure that we're protecting the right things. And I just mentioned in this context the key biodiversity areas, because there are obviously different ways, as Enrique was pointing out, to estimate what needs to be protected, whether it's at the species level or at the ecosystem level. But we need to set a standard for what is protected. Many countries also apply the use of studies on ecosystems and the representativity of ecosystems as a basis for protection. And from this map, you can see that the darker shaded areas are areas where there is at least more than 10%, or the green ones more than 17% protected.
but many other parts of the planet are underrepresented at the ecosystem level. A big issue, and this is something that's perennial across the whole world, is that management needs to be effective. And we still don't have a handle on this. And of course, the issue that we've spent a lot of time on and have worked on for at least the last 10 years and probably longer has been on looking not only at the diversity of governance, the different forms of governance by government, private communities and indigenous peoples, and the shared governance, but also the quality of that governance as expressed in the form of equity. And so I won't go into that too, but that's a very critical issue, gobernaros de manera equitativa. So, but other issues also matter. The design of the system, what is where, which areas and where are they in the landscape and seascape, and the connectivity both between areas and for the whole system. So these are some of the topics that we discussed at that meeting, and we came up with some metrics, and we can of course circulate that report to everybody. Another issue that has come up is really the two domains of protected areas and conserved areas, and within conserved areas, what the CBD refers to as other effective area-based conservation measures. And we haven't really even begun to identify and to recognize those. So this is a major issue that we don't want to leave behind. We want this to feature in the new global biodiversity framework, is to be able to recognize and report OECMs for the future strategy. And this gives us a chance to actually embrace diversity and embrace equity, because as we know from many parts, especially of Latin America region, it is communities, indigenous peoples, and private actors that are in effect conserving nature where they are, in addition to the governments. So we need all the governments to make this a reality. So now I want to just quickly turn to what just came out this past week, which is the first glimpse of what might be a replacement target, a nueva meta 2 para reemplazar a la meta Aichi 11. So by 2030, we need to protect and conserve in systems that are well connected and effective areas, protected areas and OECMs. And the number that we're putting in there, or that the world is putting in there for the discussion later this year, is 30%. But that it should be focused on the areas most important for biodiversity. So that's really good. I mean, this is saying much of what we've been asking for. There are 6 components that are listed in this. First of all, that we've basically got to make sure that this area includes terrestrial, freshwater, and marine protection at the level of 30% for each of these systems globally. Secondly, as I mentioned, we've got to make sure that the most important areas are protected. So the key biodiversity areas or other mechanisms for identifying these most important areas. Thirdly, that it is representative, and by that we're talking about representative at the ecosystem scale, at least as a proxy for what might be contained within ecosystems. What's really important is the separation of these two terms, management effectiveness and equitable governance. Before, we had a jumble up of these two terms, and it was difficult to know what we were talking about. But this time, we can go for separating out gestión eficaz y gobernanza equitativa. And then the issue of connectivity comes through. And then finally, the last 2 points that we need to make sure that this is effective and actually results in conservation. So that effectiveness word is absolutely key, because before it was only talked about management effectiveness. Now we're saying
these areas need to be effective, and they need to be integrated into the wider landscape and seascape. So that's another issue to come to bear. So I want to leave a question for my colleague, James, who's going to take over now, and for all of you, answer this question. How are we going to ensure that the world adopts a standard or a target for effectiveness? Because it's one thing to just say, let's make it effective, but we will not get progress if we don't say what the bar is. So, mi colega James continuará. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Trevor y Enric. Y bueno, voy a compartir la pantalla, por favor. James. I need to unclip this. Aquí está. Ya, pues muchísimas gracias por la pregunta, Trevor, que ya hemos pasado mucho tiempo hablando del tema y con mucho gusto, muchísimas gracias a todos por participar y les voy a presentar un poco de nuestras ideas, ¿no? Como WICN y una comunidad de la membresía y todos los expertos que tenemos y también presentar el programa Lista Verde, que ya se conoce bien en la región, en las Américas. Pero bueno, aquí vamos. Calidad en la conservación. Trevor acaba de presentar la nueva borrador. Aquí he sacado algunas frases del marco de monitoreo. Por ejemplo, ya se ve gobernanza equitativa, como ha dicho Trevor, y también en el 2.6 es mayor protección y efectividad de la conservación. No, es decir, no es efectividad del manejo solo, pero efectividad de la conservación en total. Y es decir, en diversas áreas, no solo en áreas protegidas, pero en algunos nuevos tipos de áreas que ya podemos pensar mucho más amplio de lo tradicional. Y aquí hay dos o tres cosas que quería destacar. Una es en el marco de monitoreo son las tendencias, que necesitamos saber las tendencias y ojalá tendencias positivas, ¿no? Y también es la efectividad de la conservación. Otra vez, eso, efectividad de la conservación total, no solo de la gestión. Y aquí también he sacado un frase, porque en el borrador están promoviendo la certificación. Aquí lo ven áreas forestales, pero ¿por qué solo áreas forestales y por qué no áreas protegidas también? Son bajo manejo sostenible con impactos verificados. Otra palabra clave, verificación. Y eso yo quería, esos fases claves, destacar la diversidad de gobernanza, efectividad en total de la conservación, las tendencias, que sabemos bien que las tendencias sean positivas, y verificación. Esas son 4 frases clave que ya salen en el borrador de las metas, ¿no? Y cuando pensamos en áreas justas y efectivas, la diversidad, hay que tener voluntad política. La efectividad, necesitamos con esa voluntad política también más inversión. Con esas tendencias, pues hay que tener evaluación, monitoreo, evaluación. Hay que saber las tendencias. Y resultados de conservación, eso sale de la verificación. Y con esta verificación podemos dar también reconocimiento. Y así llegamos al meta y el objetivo de la lista verde de WICN. Es la conservación justa y efectiva. Y viene de voluntad política, con compromisos para mejores sistemas, todo lo que ha dicho Trevor, y todo el trabajo también que está promoviendo Eric. La inversión, súper importante, sobre todo en esa época. La evaluación de la calidad de la gobernanza y la efectividad de la gestión y también de los resultados y el impacto de la conservación. Y muy importante para nuestra comunidad cada vez más es reconocimiento. Hay que dar incentivos, hay que promover el mejora, dar el reconocimiento y aquí también certificación.
Pues la lista verde ya tenemos poco más que 5 años. Somos muy nuevos. Si pensamos que la lista roja de hoy 100 ya tiene más que 60 años, este programa es bien nuevo. Pero ya tenemos un impacto. Ya vemos que hay mucho interés, mucha demanda y cada vez más tenemos que mejorar el programa y desarrollar el proceso. Tenemos un impacto. Tenemos ya más de 500 candidatos que están trabajando para mejorar su actividad y su equidad. Tenemos más de 1000 expertos del UI 100, sobre todo de las comisiones que participan. Tenemos compromiso de más que 50 países y tenemos ya montado más que 30 grupos de expertos. Y estos expertos son acreditados para hacer una evaluación para la lista verde. Y ya también la celebración. Tenemos 47 sitios certificados y tenemos el compromiso de los ministerios, del secretario ejecutivo del CBD para presentar estos certificados durante los eventos, por ejemplo, en el COP en Sharm el Sheikh y antes en el COP allá en México en 2016. Pues aquí estamos, nuevo, pero ya saliendo por todos los continentes y vamos aumentando el programa cada vez más. El corazón de la lista verde es el estándar. Como ha dicho Trevor, ya tenemos un estándar que, que describe esos componentes de buena gobernanza, diseño y planificación. Luego, manejo efectivo. Claro, ahí está. Y estos tres, pues, nos da resultados de conservación. Este está desarrollado por una cantidad de expertos a nivel global bajo un sistema de desarrollo de estándares, que no es algo que hemos aquí, que yo estoy aquí en el CDU100 en Suiza, no hemos pensado aquí que eso es el estándar para todo el mundo. Esto viene de la comunidad y cada vez se puede mejorarlo, incluir más cosas y más, que sea más útil en todas partes. Una cosa para el estándar se puede adaptar a nivel nacional. Así que tenemos la consistencia, que es consistente a nivel global, pero se puede adaptar al contexto local. Una de las palabras claves fue la evaluación, la verificación. Y bajo el programa Lista Verde hemos alineado con varias organizaciones que promueven la garantía, aquí como Accreditation Services International, y hemos desarrollado un sistema de garantía para ayudar que las investigaciones y las consultaciones sobre el rendimiento de parques y áreas conservadas, pues ya sea con un poco más de garantía, que llegamos a evaluación y verificación por un sistema que garantía la credibilidad. Y esta credibilidad nos implementamos por grupos de expertos. Y aquí es un ejemplo que ya vamos en la región, en Bolivia, Brasil y Ecuador. Aquí es un llamado para expertos, para formar grupos de expertos, para recibir la capacitación, acreditación y ayudarnos en hacer las evaluaciones de los candidatos a áreas protegidas y conservadas en la región. Y así funciona. Y es un punto clave. A nivel global, pues hay que movilizar toda la comunidad y redes como Red Parques se pueden hacerlo. UI100 con nuestra membresía, las comisiones, sí nos podemos. Y hay más ejemplares. A nivel mundial, tenemos que motivar y movilizar nuestra comunidad para ayudarnos a ese paso de evaluación. Y aquí tenemos muchas herramientas. Aquí voy por los tradicionales. Y también hay más, cada vez más de gobernanza. Aquí son los OMEC. Y también otros tipos de áreas. Así son los áreas marinas, locales. También tenemos investigación en términos sociales. Y aquí en Colombia hay ya metodologías que se integran todos los demás y están cada vez más utilizados en países en la región. Y también muy importantes son los pueblos indígenas y para llamar atención a los defensores y utilizar nuestras herramientas y conocimientos para respaldar su trabajo de conservación. Y esto es cómo funciona
el ciclo de evaluación de la lista verde, que va más allá de la investigación y de las autoevaluaciones. Promovemos que hay sí investigaciones, pero hay que triangular, hay que consultar con los intereses locales, los partes interesados, y llegar a una revisión basada en escritorio, también con visita al sitio, para movilizar a esos expertos. Y luego, por medir el progreso y el mejora, pues llegar a un punto de la evaluación antes del estándar de lista verde. Por eso movilizamos los expertos, los grupos Eagle, los expertos de lista verde. Y al final hay un sistema de validación que viene de la garantía. Y ese es el ciclo de evaluación. Y como hay, digamos, las tendencias, hay que seguir. No es una vez cada 10 años. Hay que seguir ese ciclo de evaluación. También bajo el programa Lista Verde tenemos un sistema de benchmarking, de mejora. Así es para ver y medir el progreso. Y eso medir el progreso en la justificación. Se basa en las evaluaciones y nos da una justificación en cómo está cumpliendo con los criterios e indicadores del estándar Lista Verde. También podemos medir la evidencia, si es suficiente, si incluye los informes de las investigaciones, se incluye los resultados de monitoreo, se incluye los resultados de las consultorías. Y luego podemos medir el nivel de evaluación, si es una autoevaluación o si ha pasado por todo el ciclo de evaluación y ya puede ser certificado como Lista Verde. Y así se puede medir el progreso de cada área año tras año, inversión tras inversión, para que tenemos estas tendencias que se convierten en resultados positivos. Y al final, pues, una noticia que ya estamos esperando en el Congreso Mundial de UICN el año que viene. También tenemos el COP en China. Esos son los eventos para fortalecer el narrativo positiva, que sí podemos tener éxito, sí podemos tener resultados de conservación en áreas protegidas, también con áreas conservadas. Es muy importante dar luz a esos éxitos y promover la recognición. Hace un par de días tuvimos la suerte de presentar por medida virtual también el certificado de uno de los más recientes en la lista verde, el Santuario de Fauna y Flora Malpelo en Colombia, que es área marina, por cierto, y quería tomar la oportunidad de también dar las felicitaciones a Colombia otra vez más, y también para dar un poco de recognición que tenemos ya en la región varias áreas que ya están en la lista verde, también con mucho más que están ya con el compromiso y son candidatos, como el mismo Cabo Pulmo en México, y 24 más áreas en México. Hay que destacar ese compromiso también. Así que va cada vez más con más ejemplares, podemos crear una comunidad y refortalecer y aprender de las experiencias, como aquí en Amaraqueri y Parque Nacional Cordillera Azul en Perú. Entonces, ya volviendo al tema de post-2020, eso sí es la lista verde y tiene mucha energía y está en mucho impetus, ¿no?, en desarrollo. Pero ¿cómo lo podemos alinear también a eso, las metas del post-2020? Y para nosotros, UICN, tenemos que continuar desarrollando el proceso lista verde, especialmente eso del ciclo de evaluación. Tenemos también que promover indicadores globales y locales para medir el éxito. Y eso que se conecta bien, se alinea bien con los del plan de monitoreo del post-2020. Y seguir promoviendo narrativas de éxito. Para vosotros, los socios, las redes, como Red Parques, como Parques Nacional de Colombia, como CONAMP, CERNAMP, los demás, WWF, etc. Las organizaciones indígenas, como ANICAP y como FENEMAC, etc. Hay que ayudarnos en desarrollar y promover políticas que ponen la calidad y la diversidad en los sistemas de áreas protegidas
y también ayudarnos en trabajar en esa alineación de indicadores e incluir más validación. Que autoevaluaciones, como MET, sí, está bien, pero hay que darle un paso más y seguir viendo esas tendencias y dándole más verificación. Y en el proceso post-2020, como ha dicho Trevor y te ha dicho Enric, hay que reforzar la necesidad de la calidad y la diversidad. Y promover la necesidad de la evaluación, verificación y promover también, y como no, certificación de áreas protegidas y conservadas. Y así, pues, muchísimas gracias. Le voy a dejar y, para las preguntas. Muchísimas gracias y vuelvo a Fernando. Muchas gracias, James. Una felicitación a Colombia por una lista más, una área natural protegida más en la lista verde. 4 en total, es increíble. Sabemos el reto que es poder inscribir una y pues muchas felicidades a nuestros colegas de parques nacionales por 4 áreas inscritas y muchas más en proceso. Bueno, sabemos que Eric tiene que salir pronto, entonces le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que hemos visto en este seminario en un contexto tan complejo como el que vivimos actualmente? El de la post-COVID, post-pandemia, en donde pues sabemos que hay reducciones en el turismo, en donde sabemos que los presupuestos de los sistemas de áreas naturales protegidas se ven comprometidos, que la economía está no necesariamente en el mejor momento. ¿Cómo nos podemos ajustar nuestra visión a este contexto? Y la otra pregunta es cómo nosotros como red, la red Parques de los sistemas de áreas protegidas de Latinoamérica, podemos prepararnos para estos objetivos tan ambiciosos de los post-2020. Incremento de superficie, un manejo efectivo, una medición de un manejo efectivo. Yo hasta ahí la dejo. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Fernando. Las áreas protegidas nunca han sido tan importantes como ahora en medio de la pandemia. Todo el mundo habla de la necesidad de la recuperación económica, de puestos de trabajo. Por supuesto, ahora nos tenemos que enfocar en ayudar a la gente que lo necesita. La gente que está enferma o la gente que ha perdido su puesto de trabajo, por supuesto. Pero también tenemos la oportunidad para reducir el riesgo de la próxima pandemia. Y todo el mundo habla de las vacunas, del tratamiento, del contenimiento, lockdown. Pero la mayor parte de la gente se olvida de que el origen de la pandemia, el origen de este sufrimiento humano y económico es nuestra falta de respeto con la naturaleza. En este ejemplo del coronavirus, este virus se transmitió de un animal a un humano en China y de ahí se propagó por todo el mundo. Es el tráfico global de especies animales que ha causado este virus. El consumo de especies animales en China que ha causado este virus. En el pasado, ahora es COVID. Antes era SARS, MERS, Ebola, el virus del SIDA, la rabia. Muchas otras enfermedades zoonóticas tienen su origen en el comercio y consumo de especies animales o en la destrucción de ecosistemas intactos. Mientras más destruimos esos ecosistemas intactos, como los bosques en África o América Latina o en Asia, más incrementamos el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas de animales salvajes a humanos. En el océano también ocurre esto. En el océano, la destrucción de ecosistemas costeros por la sobrepesca, por ejemplo, y la pesca de arrastre, eliminación de especies, por ejemplo, que filtran el agua, como las almejas, callos, esponjas, eso está provocando un incremento en los patógenos, la microbialización del mar. Esos patógenos incluyen las bacterias que causan el cólera y que están ayudando
junto con el calentamiento global, a crear episodios de cólera en zonas costeras. Y la mayor parte de la gente no sabe eso. Entonces, la solución, una de las soluciones más importantes para prevenir la próxima pandemia, para reducir el costo de trillones de dólares que estamos sufriendo actualmente, es proteger al menos 30% de la naturaleza. Punto. Eso costará, en el principio, menos de 150 billones de dólares al año. En un futuro próximo no va a costar nada. Van a haber beneficios económicos que, si se maneja bien, si los ministros de Finanzas hacen su trabajo adecuadamente, los beneficios económicos van a superar a los costos. Eso es mucha mejor inversión económica que no hacer nada, y cuando la próxima pandemia llegue, entonces tenemos que sacar trillones de dólares de nuevo de donde sea. Entonces, desde un punto de vista racional, científico y económico, ahora es el momento de invertir en la naturaleza, en la economía de la naturaleza, en áreas protegidas, que además mantienen un gran número de puestos de trabajo y gran parte de los ingresos económicos de muchos países en la región. Seguimos totalmente contigo. James, no sé si ustedes también quisieran responder esta pregunta. La voy a hacer en inglés para que sea más fácil. How can we put in practice what we have seen in the seminar in a COVID context, which bring multiple challenges like tourism collapse, reduced budget, protected area system, economic crisis, and increases. How can Red Parques prepare between now and 2021 for these ambitious goals? Please. You know, I wanted to support what I think I understood from Enrique, that we have the economic arguments, we have the biodiversity arguments, we have the health arguments, we have the carbon storage arguments, we have the food security arguments. Why can we not convince decision makers that this is an investment that is cheap at the price? You did a magnificent study in America Latina on the financing of protected areas. It costs less than half the price of one soft drink on each per capita to solve this problem in America Latina. We are talking about nothing, and we are prepared to waste trillions of dollars to try and fix a problem. I think Red Parques has already done this once. When the commitment was made in the Paris Agreement to the conservation of biodiversity as a national commitment to the achievement of the Paris Agreement, that was leading the way. Red Parques can change something. Red Parques and the countries represented in GRULAC Group and in the Caribbean can make the case in the CBD. We have the SOBSTA coming up. We have the SBI coming up in November. We have the third open-ended working group, probably in Cali in Colombia. This is the moment for Red Parques to say something very bold to the world. And we know how to do this. We have maybe 250,000 protected areas in the world. Every one of them has an agency and a manager and a community and so on. We can spread this information to every far corner of the world, and our community can do that communication. We don't have to wait for someone to ask us. I think we need to be proactive in that campaign. So I don't know if anyone, maybe James or Enrique, if you want to paraphrase what I was saying. Yeah. Yo puedo intentar añadir un poco más, que yo creo que lo que está haciendo Red Parques es súper importante, es muy importante. Y el éxito de Red Parques en el Acuerdo de París ha
ha cambiado mucho, ha avanzado mucho, ha surgido más compromisos. Y yo creo que todo lo que ha dicho Trevor y Eric, una de las cosas más importantes es el compromiso político, la voluntad política. Y eso es difícil, porque todos los argumentos ya están. Científicamente ya sabemos los problemas, pero convertirlo en acción es lo difícil. Y hay que pensar un poco más en cómo motivar a los políticos. Y yo creo que nuestro programa Lista Verde no es la respuesta total, pero nos ha dado una motivación porque vemos que el narrativo más positivo está resultando en más compromisos, un poco más voluntad política. Y el reconocimiento del éxito es muy importante para todos, no solo a nivel de los políticos, pero también a todos nosotros, la comunidad que ha hablado Trevor, los 250,000 áreas protegidas conservadas que sabemos. Y en el contexto del COVID, que nosotros, mi equipo y algunos socios, hemos preguntado a la comunidad, sobre todo en la Lista Verde, ¿cuáles son los retos? Claro, ¿cuáles son los retos y cómo podemos ayudar? Y como que ya tienen mucho dato, mucha evaluación, saben las tendencias, es muy fácil hacer un diagnóstico muy rápido en lo que va a pasar, lo que está pasando, pero también cuáles son las soluciones. Y encima hemos pedido no solo los problemas, pero qué están haciendo para enfrentar a esos retos. Y tenemos varias historias narrativas de áreas desde Vietnam a Venezuela, de cosas que están haciendo las propias comunidades frente a los retos y los problemas de COVID. Dado que 90-95% de la información sea negativa y sea muy mal, pero hay los positivos. Y estos positivos, esos narrativos son muy importantes compartir también. Si todo es negativo, todo el rato, pues ya no sabemos que en Vietnam el propio veterinario del parque está ayudando a la gente en cuestiones de salud y de enfermería, que en propio Amaraqueri, en Perú, han llamado atención al problema de la minería, que continúa. Bajo la aislación de la comunidad hay una amenaza. Y la comunidad están activos, están proactivos, están comunicando todo así bien. Hay que sacar esos narrativos también. Y eso es una cosa que Red Parques, como una red en una región bastante dinámica, puede llevar esos narrativos a un nivel regional, pero también en el contexto de CBD y UNFCCC, seguir promoviendo esos narrativos y cosas que funcionan, las soluciones. Y con Trevor y Eric sobre todo, nosotros también tenemos una responsabilidad también de promover esas soluciones por nuestras redes y con los contactos que tenemos. Así. Muchísimas gracias a los tres. Fue una excelente respuesta. Sí, creemos que la Red Parques ha hecho un excelente trabajo liderado por Perú, por Colombia, justamente en visibilizar el rol que tienen las áreas naturales protegidas para el cambio climático, para soluciones ante problemas, soluciones naturales ante los problemas de esta civilización. Y pues bueno, creo que ahora es el momento también de que pues, nuestros colegas que hacen posible el manejo de las áreas protegidas en Latinoamérica nos hagan preguntas, participen en este webinar. Yo le voy a dejar la palabra y la facilitación a Mónica Álvarez, quien es en realidad lidera y le da seguimiento ahorita a muchas de estas actividades. Mónica, por favor, te cedo el control de este espacio para que facilites las siguientes intervenciones. Y muchas gracias a los tres por sus excelentes aportaciones. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos los panelistas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Entonces, si les parece bien, podemos hacer una ronda con estas preguntas que yo voy a leer. Y la siguiente ronda podemos invitarlos a que abran sus micrófonos para hacer sus preguntas. Enric se nos tiene que ir en unos, creo que 8 minutos. Entonces, si por algo se tiene que ir, Enric, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá puedas contestar alguna otra pregunta. Entonces, si les parece bien, les voy a leer estas que tengo aquí. Pregunta
preguntan de Colombia, por ejemplo. ¿Qué opinión tienen frente al debate que había en el borrador cero de un porcentaje del 10% de áreas protegidas estrictas? Ahora lo voy a leer en inglés si quieren para que... About the draft zero, about the 10% of strict conserved areas. Y les voy a preguntar otra más. De Colombia también. El reto de tener el 30% de áreas protegidas en nuestro país es un gran desafío. La ineficiente distribución de tierras hace que esto sea un gran desafío. Ello exigiría que los gobiernos a tiempo que suscriban esta medida se obliguen a implementar medidas de ordenación equitativa y justa en territorio. ¿No sería más fácil que cada gobierno implemente de manera más efectiva el desarrollo sostenible, la limitación de actividades económicas insostenibles y desarrollar medidas para eliminar la ilegalidad, fauna, flora, cultivos ilícitos, etcétera? Y una más, que también voy a hacer en inglés y en español, porque también va para Trevor, de Marcela Alvear. Buenos días, quisiera que por favor Trevor nos dé mayor detalle en el énfasis realizado para que la nueva meta contenga los dos verbos, proteger y conservar. Gracias. Good afternoon. This is for Trevor. If you could explain a bit with more detail the emphasis about the new target contains the two verbs protect and conserve. Thank you. Gracias. Si me permiten, antes de que me vaya a responder las dos primeras preguntas, una sola respuesta. En teoría, si pudiéramos manejar nuestras actividades sosteniblemente, pues sería genial. Pero incluso, lo cual no es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el mar, el 80% de las pesquerías están explotadas al máximo, están sobreexplotadas o ya están colapsadas. Y llegamos a las capturas máximas en el año 96. Desde entonces, las capturas de peces del mar han estado descendiendo. Solamente el 2,5% del mar está totalmente protegido de la pesca. Entonces, el problema no es las áreas protegidas, el problema es la sobrepesca. En tierra es lo mismo, el problema es la sobreexplotación. Si pudiéramos manejar las actividades ilegales sería genial, pero si ustedes miran lo que está pasando en el Amazonas hoy en día, es que no tenemos tiempo, no hay tiempo para desarrollar un sistema de control de actividades extractivas y contaminantes que sea sostenible, porque estamos perdiendo la naturaleza a un ritmo totalmente insostenible que está alcanzando niveles peligrosísimos, no solamente por biodiversidad, sino también por el clima. Entonces, la solución pasa por mejorar la gestión de actividades extractivas, pero también, incluso si consiguiéramos que la pesca y la explotación maderera, la agricultura fueran sostenibles, lo cual en un mundo lleno de humanos parece imposible, aún así todavía necesitaríamos áreas protegidas donde estamos dando espacio para que la biodiversidad se restaure, para que la biodiversidad pueda existir en su exponente máximo, más maduro, más complejo. Y en cuanto al 10%, ya no está. El 10% en áreas estrictamente protegidas ya salió del borrador de la CBD, pero aún así yo creo que hablaré por la parte marina, donde soy experto, no es suficiente. Estos estudios que tenemos a punto de ser publicados, de al menos 30% del mar protegido, estamos hablando de protección sin pesca, sin explotación petrolera, sin minería. Porque existe ese mito de que hay áreas protegidas donde se permiten actividades sostenibles. Eso es un mito. ¿Cuántos ejemplos tenemos de verdad donde hay áreas protegidas, donde se conserva la biodiversidad no disminuye y existen actividades explotativas que sean de verdad sostenibles? En el mar, las áreas que están totalmente protegidas son las áreas que proporcionan más beneficios, no solamente a la vida marina, sino a la gente que vive alrededor, creando nuevas oportunidades económicas a través de ecoturismo, que crea puestos de trabajo y traen mucho más beneficio económico que la pesca. Y además están beneficiando a la pesca. El ejemplo de Cabo Pulmo que mostré es un ejemplo clarísimo, pero hay otros. La Reserva Marina de las Islas Galápagos, que no permite la pesca de atún, ha creado un hotspot de pesca de atún
a su alrededor, donde la flota ecuatoriana de atún está pescando más, tiene más rentabilidad que en zonas afuera que están lejos de la reserva marina. Entonces, ese mito de que se puede compatibilizar protección con actividades extractivas es una cuestión de física, eso no funciona. Si queremos obtener los máximos beneficios de la naturaleza en el mar, ese 30%, tanto ecológicos como económicos, ese 30% tiene que ser altamente protegido. Gracias. I can jump in on a couple of things. Go ahead, Trevor. Okay, so there were two questions that came up that I thought was quite interesting. The one is this concept of strictly protected. In the debate of the open-ended working group in Rome before COVID, there was that concept came to the fore, but we were arguing that all areas that are conserved, that are protected, need to be effective. We don't want only some areas to achieve their objectives. We want all areas to achieve the objectives that they have for themselves. Some areas require to protect ecosystems entirely because they are very sensitive to human disturbance. Other areas protect biodiversity while allowing certain forms of sustainable use. But all areas need to be protected. I still think, and it's a personal comment, that if we say only 10% of areas need to be strictly protected, it means open season for the 90%. Then everyone says, well, we'll focus on the 10%, and we go backwards instead of forwards. We want more, not less. So it's a very dangerous trend. Not that areas shouldn't be strictly protected, but we should say all areas should be strictly protected or properly protected. The language that I was using comes from the recently released information document that leads into the CBD discussions in November. And they are using protected and conserved. So I'll just touch on that because it has a meaning in the CBD language. A protected area is defined. Of course, it achieves conservation outcomes, but it does so because of a deliberate setting of an objective and management and governance. When we look at other effective area-based conservation measures, in other words, OECMs, these are areas that are already effective. They are areas conserved by private actors, conserved by indigenous peoples, conserved by communities. So these are conserved. They are actually pointing to the result, not the mechanism. So protection is how we conserve biodiversity, but being conserved is to be conserving biodiversity. So I think it's subtle, but it's quite an important step. We could actually, and I'm being cheeky now, we could say all protected areas should also be conserved. At the moment, we know that many protected areas in the world are not conserved. They are failing. Their management is so poor, they have no money, they have no capacity, that they are not conserving biodiversity. There's mining, there's incursions, there's threats, and they are not being conserved. So the idea of protected and conserved is quite interesting in this language coming from the CBD. So I would hope the Red Parques group would really support the idea that all areas need to be effective and effective in being conserved. So. Thank you, Trevor. Okay, now we can go on to, you'll see in the chat, you can put your hand up and we will give you the microphone so you can ask directly your question. We'll have, if you're okay with this, tres preguntas y contestamos. Okay, and empezamos, we start with Agustín from Dominic and then Felipe Guerra. Empezamos con Agustín Dominic
y pasamos con Felipe Guerra. Sí, es necesario que abran sus micrófonos nada más las personas. Could you please open your mics so you can talk? You have been given access. Hi, good day. Augustine Dominic here. I wanted a very interesting comment, Trevor, about protected and conserved areas. So I wanted just to simply find out whether going forward, this is going to be the new emphasis. Because in St. Lucia, for many years, we've been trying desperately to get our systems, plan for protected areas adopted. But we recognize that this may be an opportunity to really review the document and to ensure that all the gaps, all the dots are crossed before we all the T's are crossed before we move forward with this. We've been going through a process over the last couple of years of trying to ensure that we understand and can implement properly the concept, the idea of protected area management effectiveness. That's a process that we are going through currently with support from BioPharma. But from your explanation, I recognize also that what you were saying about conserved areas. So am I to understand from the comment that you made that the idea of conserved areas, an area that is both protected and conserved, is perhaps in if you want to define a pecking order, would we place protected and conserved areas at a higher scale than protected areas that we've been striving for? I don't know if you understand my question, but hope I'm going to stop here and wait for your response. Thank you, Agustín. We'll give the word to Felipe, por favor, para hacer un bloque de 3 preguntas y después Fernando Camacho, me parece, y ya respondemos. And then we answer. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimos saludos desde Parques Nacionales Naturales de Colombia. Voy a plantear la pregunta en español y en inglés para que la puedan entender fácilmente James y Trevor y también los compañeros del Caribe angloparlantes. Entonces, muy brevemente, la pregunta que yo tengo es con relación a si ustedes consideran viable o deseable que en la meta 2 del borrador 0 se discuta o se haga un llamado del incremento proporcional de recursos. Esto debido a que en muchas ocasiones pues sobre todo con la meta Aichi 11, se pidió aumentar las áreas protegidas y logramos aumentar la cobertura, pero no aumentó así en proporción los recursos para los sistemas de áreas protegidas y por consiguiente pues fue muy difícil lograr los compromisos de efectividad de manejo. Y por otro lado, mi otra pregunta puede ser con relación a las OMEX y la ambición. Entonces, ¿hasta qué punto las OMEX pueden permitir, yo no sé mucho de ellas y por eso lo pregunto, objetivos a largo plazo de conservación como lo podría tener un área protegida? Y bueno, como para plantear un poco en inglés las preguntas rápidamente. So the first question I was trying to portray was about if it's desirable or not having a flagging out with the target 2 from the 0 draft that it's trying to replace the Aichi target 11, flagging out the need of increasing proportionately
the financial resources for the protected area systems, because we had in Aichi Target 11 the call to increase the coverage, but many countries could increase the coverage, but did not increase the financial situation in proportion. So we have a problem of effective management and effective conservation. So it would be desirable to have that in the second target. And the second question is, how can we ensure that the other effective conservation measurements, the OECM, could make it could guarantee the long-term conservation objectives that protected areas can. And this is because sometimes there's preoccupation in the debate about the ambition that the countries are trying to calculate to support or not this target, because many are already counting a little bit if they could pass this or that strategy as a OCM, and they're not like trying to think how can they create or ensure ambition, but to kind of trick the target with different conservation strategies that are not really ensuring long-term conservation. Thank you, Felipe. I'll just add one more, sorry, it might be too much, but I think it's worth it. In the chat from Peru, Edgar Eduardo Vicuña, he's asking, I'm going to read it in Spanish and then translate it in English. Respecto a las métricas de conectividad, ¿cuál es la metodología global que se está empleando o se plantea utilizar si esta se puede replicar a nivel de sistemas de los países? He's asking about the metrics to measure connectivity. Which one is the methodology that it's being used and that it's planned to be used, and if this can be replicated to the systems in Latin America. Okay, thank you. Now you can answer, Trevor and James. So yeah, I'll try and answer some and we can hand over to others to add. I think first of all, it's quite clear, even from Aichi Target 11, that it speaks of protected areas and other effective area-based conservation measures, systems of protected areas and other effective area-based conservation measures. So these things are being seen at the same level. They're not, one is not more important than the other. And I would say, and James, maybe you can come back to this point, the standard applies to both categories. It's the same standard. The difference with protected and OECMs is that OECMs are not necessarily, the primary purpose of an OECM was not to conserve biodiversity. It may have been for set up for a different reason, but it does conserve biodiversity and it has a history of conserving biodiversity. So the definition of an OECM also includes the word effective, other effective area-based conservation measures. So it needs to conserve biodiversity in the long term. And you're absolutely right, the person that raised that point, that some governments, the risk is that they'll try and push things into the target that do not qualify. That's why we need a standard. If we do not say what we mean by effectiveness, then anything's effective, and that doesn't help us. So we've got, if we want to get more ambitious in this new post-2020 framework, we need to set the standard that you must reach to be considered effective and keep it in the long term. The other point is very interesting, the financial and capacity resources to be able to be effective.
And as you know, the zero draft started to look at that, but there will be, and there have been consultations on the financial resources as well as on the capacity development. And it's very important that this, I would say, in China, we should not accept a new global biodiversity framework if we have not also accepted as part of that package how the means of implementation will be achieved. It's the political lever to agree. It was in Nagoya, and in some ways it was circumvented, but we cannot pretend that we are going to be effective when we do not have sufficient resources and sufficient capacity. And again, James, maybe you can touch on how to be clever about financial, how to use money. And just a quick point on the connectivity. In this new draft of indicators, they do mention a number of indices. One is called Protect Connect, PROTCON, as a system-wide connectivity index, which can be applied systematically to geographies. So again, we can't just say well connected without saying what do we mean by well connected. We need a standard for what is connected, and that means connectivity of the site to other sites, and it means connectivity of the whole system. So those are quite big questions that SBSTA should be discussing in November. James, do you want to add perhaps in Spanish Sí, muy breve, de una vez, muy breve. Que yo estoy muy de acuerdo que ha dicho Trevor, que eso de OMEC, la palabra clave es la efectividad. Y eso es, por definición, es una cosa que es más flujo, que cambia. La efectividad un día sí, el otro día no, hay que mantenerlo. No es como la designación de un área por una ley que está ya en la mapa, está ya un poco más fijo. Cuando se cambia se nota rápidamente. Pero la efectividad hay que medir esas tendencias y hay que tener un estándar para entender bien si alcance ese nivel de efectividad o no. Si no, cada uno tiene una percepción de lo que es la efectividad. Y esto fue el proceso que hemos hecho con la lista verde, escoger todo el mundo en la comunidad de conservación, los más arriba hasta los más abajo, todos con su perspectiva para una descripción de la efectividad. Y eso nos hemos planteado en 4 componentes. La buena gobernanza es lo más importante, pero también el diseño y planificación, la gestión efectiva y esos 3, los resultados de conservación. Y es el último en que estamos dando más enfoque. Y eso de OMEC también es resultado. Si se puede demostrar resultados de conservación y sigue de manera efectiva y con equidad, pues es un OMEC. Y así se puede ya con el propio proceso que tenemos lista verde. Ya tenemos varios ejemplares por todos los países, en todos los continentes, de áreas que no son áreas protegidas, pero están utilizando nuestro programa, el estándar, y pueden demostrar con validación que ya están efectivas. Y encima, lo que también ha planteado Trevor, y eso de los recursos. Y algunos que dicen, pues, sí, bueno, si alcanzó a la lista verde, a lo mejor ya los políticos, sobre todo, van a pensar que ya tiene todo, ya es efectivo, entonces no merece más inversión. Y eso no lo es. Alcanzar el estándar dice que estás haciendo un buen trabajo y los buenos pues merecen más inversión todavía porque hay que mantenérselo. Y es la otra cosa con eso de OMEC. Pues un día sí, pues al principio ya cumple con el estándar, pero en el futuro a lo mejor no lo va a hacer. Hay que hacer esa revisión, reevaluación. Y ese proceso, pues ya hay que seguir con la inversión para seguir también el rendimiento y la efectividad. Y yo creemos que utilizar un estándar pueden dar un incentivo para alcanzarlo, para recibir
más inversión para mantenerlo. Pero también el diagnóstico, si hay un estándar, ya sabemos qué pasos faltan para alcanzar un nivel de éxito. Y eso sea en un marco positivo, porque se puede decir, no sé, un donante, un programa, un fondo, estoy casi allá, necesito más en la gestión, necesito más esos 2 pasitos y ya estoy. Y después hay que mantenerlo. Entonces hay una razón, una justificación que está validado, verificado también en los pasos, también con los retos, pero el marco es pasos positivos, pasos para adelante. No siempre hay retos y eso no funciona y es un narrativo negativo. Y yo creo que con programas como Lista Verde podemos cambiar el negativo a un más positivo y también con esa credibilidad, con la garantía de que cuando ya está certificado es porque es muy bueno. Y esto nos da, bueno, reconocimiento también a los que han invertido, a los políticos, los donantes, las empresas, quien sea. Y ese asunto de la validación es una cosa, creo yo, que bajó toda la discusión en OECM y en áreas protegidas. La verificación nos falta. Siempre dicen, pues hay que utilizar las herramientas de PAME, por ejemplo, pero se puede utilizar una herramienta, pero hay que validarlo, hay que ser bien, hay que informarnos. Y utilizando el estándar y un sistema de verificación así de fácil, se puede cumplir con esto fácilmente. Gracias. Muchas gracias, James. Voy a hacer, si les parece bien, sé que vamos ya con el tiempo apretado, 2 preguntas más del chat y ya cerramos. De Patricio Taco. Está ya comprobado que el virus del COVID tiene origen en una especie silvestre y por otro lado sabemos sobre la importancia de la conservación de espacios naturales, las áreas protegidas. ¿Qué falta para que los gobiernos, siendo consecuentes con ello, destinen mayor atención y recursos para su protección? Y otra más que nos preguntan los colegas de Venezuela. ¿Por dónde comenzamos para iniciar los procesos de clasificar áreas protegidas para su denominación para la lista verde? Entiendo que los atributos sobre efectividad de manejo son exigentes y complementa, es muy difícil lograr el 30% de protección de áreas protegidas y todavía las comunidades locales no lo ven como una solución estratégica para beneficios comunes. Isla de Venezuela. Si quieren contestar o si necesitan que sea en inglés, nada más me avisan, por favor. Pues no lo veo en el chat. ¿Sí lo puede sí. quizás traducir en inglés? Ok. From Patricio Taco. Not sure what country is he from. Is it verified that the virus of COVID has its origin in a wild species? And in another hand, if we know about the importance of conserved areas, like protected areas, what are we missing as governments to focus more attention on that and resources for protection? Sort of in a reflexive way. And about Hilda Angel from Venezuela, she's asking about the Lista Verde. Where can we start the processes to classify protected areas in the green list? Understanding that some of the attributes of the effective management are very strict. And this mentioning about that it's ambitious, the 30% of protection when it's not, I can't see it anymore, I think it was deleted, but it's quite hard for the approval of the local communities, that being a challenge. How can we improve on that? Thank you. I can't answer the COVID question, but I can try and explain. I had to do some research on this question because we wanted to, the Washington Post referred to the editorial, oops, okay, sorry, I didn't start my video. The Washington Post had questions about the editorial that a group of people published in Parks magazine this last, in May. Monica, we can send that to everybody.
it's quite clear that COVID-19 does come from, it's naturally occurring virus, and it does come from naturally occurring biodiversity. No one is sure exactly what the transmission of the zoonosis is, because it looks like these viruses often have a number of hosts. So it could be naturally occurring in a bat, but it only jumps to another species when those species are put into proximity. And what does seem to happen is that as an ecosystem degrades, it also places virus under stress, so that animals under stress are shedding virus much more frequently. So it's not just the fact that the virus was always there, but through ecosystem fragmentation, deforestation, and the fact that human beings are entering into ecosystems to do that, creates the conditions for viral shedding. And there's many hosts then to pick up the virus. So it's still to be found out, but you know, the provenance of these viruses needs to be figured out genetically so that we can see exactly what that pathway is. But there's, I mean, good circumstantial evidence that it's a combination of issues, with ecosystem degradation at least being one of those. And even the fact that wild animals and plants are being moved into cities and then exposed to contamination and proximity of lots of people, coupled with global travel. You know, a perfect problem is usually a number of things. It's not usually one cause. It's usually a combination of causes. So it becomes very unpredictable. I'll stop there, James. I think you might want to jump in on the green list. Sí, gracias, Trevor. Gracias por la pregunta. Y primeramente, hay muchos en la llamada que ya están trabajando con el estándar Lista Verde. Por ejemplo, en México, agradezco a Irma González, por ejemplo, que está con nosotros. Y también en Colombia y en Perú, que ya existen esos grupos de expertos y están trabajando con el estándar y la adaptación al contexto. Encima tenemos con Red Parques algunas actividades previstas para compartir lecciones aprendidas en la región y algunas actividades con nosotros, AUI100, también con los socios, por ejemplo, en el bioma amazónico. Y a lo mejor podemos conversar más en compartir esas experiencias y a ver cómo el programa Lista Verde puede alinear con el contexto de Venezuela. Pero lo que yo quería decir que el estándar tal vez no es exigente, es lo esperado en la gestión y la gobernanza y el diseño, todo, en un área efectiva, que cada criterio no es exigente, es lo normal. Si pensamos en, por ejemplo, un 0 es nada y 10 es perfecto, quizás la Lista Verde es un 7, pero hay que conseguir un 7 en cada criterio. Y eso es más exigente. Es la excelencia, es el rendimiento tras todos los criterios. Pero lo que sí se puede medir es lo que sí está haciendo bien. Aunque sea 80% de los criterios que ya se cumple bien, eso vale mucho. Y el reconocimiento de esto sí sirve. Y en esto se puede definir los pasos que ya faltan para invertir, para accionar, para que un sitio se mejora y alcance el estándar. Al principio en mi presentación decía que tenemos más que 500 candidatos en el programa Lista Verde, pero tan solo como 50 que son certificados. Y los demás, 90%, están en camino, están mejorando y cada vez más. Y como que tenemos un estándar, podemos medir el progreso. Puede decir, bueno, hasta empezó con un 3, ya es un 4 y pensamos al final de año va a ser un 6. Eso sí, a un 3, a un 6 es súper, ¿no? Es un buen resultado.
Entonces se puede ir midiendo el progreso y eso en el contexto del marco 2020 es muy importante porque en el momento no tienen mencionan tendencias positivas, pero no hay un estándar para medir esto, si la tendencia está mejorando, si no, y como ha dicho bien Trevor, si todo el mundo tiene su idea de cuál es la efectividad, es muy difícil a nivel global para medir el progreso, ni para reputarlo con la garantía y con esa validación que queremos. Pues entonces, estamos todos en la comunidad Lista Verde dispuestos y también con Red Parques para darles más información sobre el programa y a ver si cada vez más lo vamos alineando con los procesos de CBD. Ya tenemos desde México, en Cancún, hay una decisión que promueve el estándar Lista Verde como una iniciativa voluntaria para medir el progreso. Y ya queremos restablecer que sí es voluntario, que no vamos a llegar en Venezuela nosotros y medir el progreso. Es vuestro programa y vuestra decisión para seguirlo, pero se puede ponerlo como más destacada en el contexto del post-2020 para que hay más consistencia entre países, entre áreas, entre sistemas y podemos también saber dónde y cuándo invertir nuestra experiencia, nuestro apoyo a los que lo más necesitan en los asuntos, los temas, por los criterios que son más necesarios. Y en esa época del COVID ya podemos ver con todos los candidatos que tenemos en la lista verde, podemos medir bien cuáles son los retos, en qué acciones son necesarias y podemos llamar atención a las autoridades. Directamente aquí podemos medir que hay un reto nuevo y hay que apoyar a los gestioneros, las comunidades y respaldarles en su trabajo. Gracias. Muchas gracias, James. Thank you, Trevor. Antes de pasar con Fernando para cerrar, bueno, yo en lo personal les agradezco muchísimo a los dos. Thank you, Trevor, and James, both of you, for this availability and flexibility of the Spanish, English. No, muchas gracias. For the Caribbean, we're really trying to work in English so you guys can jump in these conversations. Y gracias a los que están en español, porque de verdad estamos tratando de incluir en las iniciativas de la Red Parques al Caribe, a Belice, a Guyana, y entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo con el tema del idioma. Quería dar un anuncio. El grupo de trabajo, como saben, aquí están presentes los grupos de trabajo de la Red Parques, el grupo de efectividad de manejo, el grupo de sostenibilidad financiera, invitarlos, el de turismo, invitarlos a que averigüen si sus países todavía no están enlazados, sus sistemas en algunos de estos grupos, a que participen. Y avisarles que el jueves a las 4, en el Facebook de Red Parques, el grupo de trabajo de turismo en áreas protegidas tendrá un webinario, un conversatorio, es el tercero que tienen sobre turismo y áreas protegidas en el contexto post-COVID, ¿no? Entonces, vitamina N, ¿no? De eso será este webinario, los invitemos a que participen. Y antes de pasarle la palabra a Fernando, nada más recordarles que este viernes a las 12 horas, se colgará en el Facebook de Red Parques. This Friday at 12 p.m. Mexico City, Bogotá, you can view again or share this video with your other colleagues that couldn't be here. Así que muchas gracias y se los paso a Fernando. Fer, estás en mute. Sí, ¿me escuchan? Bueno, pues sin lugar a dudas ha sido muy rico todo el diálogo. Creo que podríamos pasar varias horas platicando sobre los siguientes procesos para las metas post-2020, cómo lograr este manejo efectivo y su medición, la importancia que tiene en este momento la lista verde. En México estamos ya próximos a poder publicar nuestro Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que justo involucra mucho de esto, ¿no? La conservación voluntaria a través de lo que en México denominamos áreas destinadas voluntariamente a la conservación, del impulso que le estamos dando a la lista verde. En fin,
Creo que varios países los países latinoamericanos estamos viviendo el mismo contexto y mucho de lo que nos decía ahorita nuestros colegas, pues hay que impulsarlo, ¿no? Las áreas protegidas como soluciones naturales. Yo les quiero agradecer a nombre del Comisionado Nacional de las Naturales Protegidas, el biólogo Roberto Aviña, su participación en este webinar. Y sin más, pues creo que sería todo de mi parte, Mónica. Y muchas gracias, James, Eric y Trevor. Gracias. Y colegas de Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Thanks, Trevor. Thanks, James. Gracias. Juan.